la palabra de Dios y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 14. Conforme lo van encontrando, se ponen de pie, por favor. Lo vamos a leer juntos. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a meditar de manera breve en esta porción de la Escritura, en esta reflexión que le he titulado Bendiciones espirituales en Cristo. Porque las bendiciones espirituales solamente las podemos encontrar en Cristo Jesús, y fuera de Él no podremos encontrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Precisamente ayer estaba con un grupo de personas dando un taller, y resulta que en esa plática que teníamos, estas personas nos comentaban que ha avanzado mucho la drogadicción, el alcohol, el vicio del teléfono y otras cosas más. Entonces la pregunta que hacía para reflexionar era, bueno, ¿y cuál es la necesidad profunda que tiene el ser humano, o por qué se refugia en esas cosas? ¿Por qué se refugia en las drogas? ¿Por qué se refugia en el alcohol? ¿Cuál es su necesidad? Y concluimos que la necesidad que todo ser humano tiene es que tenga a Cristo en su corazón. Porque lo que el alcohol, la droga, las mujeres, el dinero no pueden llenar, solamente Cristo lo puede llenar. Y para eso vino Cristo, para que cada corazón pueda aceptarlo como su Señor y su Salvador. Y ese vacío que antes se tenía, ahora esté lleno del Espíritu Santo de Dios. El versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero dice que Él nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Esta bendición del cual habla el apóstol Pablo es una bendición que ya es de usted y que ya es mía. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de Dios está dispuesta para todos los que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Está dispuesta la bendición espiritual. Y esa bendición espiritual que Él nos ofrece es la que nos va a dar certeza de nuestra salvación y nos va a dar seguridad para caminar en la vida cristiana. Porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos estas bendiciones. Nosotros no caminamos con miedo, no caminamos llorando, nosotros no caminamos preocupados, nosotros no estamos cuestionando nuestra salvación. Y no la cuestionamos porque Él ha prometido salvación para todo aquel que le acepte, que le sea fiel hasta el último día de su existencia aquí en la tierra. Por lo tanto, no estamos preocupados si somos fieles a Cristo Jesús. Y cuando Él habla acerca de que nos bendijo, Él estaba incluyendo a los judíos, pero también estaba incluyendo a todos los gentiles, que somos nosotros. Ciertamente la carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, pero también habla de que esta bendición no solamente es para la iglesia de Éfeso, sino que también es una bendición espiritual para todos sus hijos. Nos incluye a nosotros. Habla de una bendición espiritual y que esta bendición espiritual, ¿dónde está ubicada? En los lugares celestes. Y también la Escritura dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestes. Y también habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Amén, gloria a Dios. Y son mejores las bendiciones espirituales, las bendiciones celestiales, que las bendiciones terrenales. Tampoco despreciamos, ¿verdad?, las bendiciones terrenales, mas esas bendiciones son pasajeras, duran un espacio de tiempo, pero las bendiciones que Dios nos ofrece en los lugares celestes son las que debemos de cuidar y dar gracias a Dios por esas bendiciones que ha dispuesto para nosotros. ¿Cómo vamos a cultivar esa bendición? Alimentarnos cada día de Cristo Jesús. Él vino a la tierra y nos dijo que es el pan que descendió del cielo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel durante 40 años comió maná. Y ahora Jesucristo dijo, pero yo he venido y yo soy el pan del cielo, dando a entender que ahora todo cristiano tiene que comer de ese pan que descendió del cielo. Quiere decir que todos los días nosotros estemos buscando el rostro de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados a su semejanza. Dios tiene algo más sublime para nosotros porque no fuimos creados como las demás cosas que Él creó, sino que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ciertamente esa imagen, esa semejanza que puso en el primer hombre se distorsionó con el pecado. Haga de cuenta que fue como una fotografía bien tomadita, pero ¿qué pasa cuando esa fotografía se moja? Se distorsiona. Entonces hay que llevarlo con alguien que lo vuelva a componer, ¿no? Y entonces haga de cuenta que nosotros fuimos distorsionados, pero tenemos a Jesucristo, que es el que vino a pagar por nosotros y que nuevamente podemos llegar a la estatura del varón perfecto, tal como Él lo ha prometido. Así que vamos a ver algunas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros según Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14. La primera bendición dice, hemos sido escogidos.
versículos 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿No le anima escuchar esto de que nosotros fuimos elegidos por Dios? Fuimos escogidos por el Señor. No hay otro, no un ángel o un arcángel nos escogió, sino que Dios mismo determinó escogernos. Por lo tanto, debemos considerar que nosotros somos sus escogidos. Fuimos escogidos por Dios desde la fundación del mundo, dice la Escritura. Antes de que nosotros hagamos algo para lograr la aceptación de Dios, antes de que quisiéramos hacer siquiera algo, Él dice, no necesitas hacer algo porque yo ya te escogí. Y Él dispuso la salvación para todo aquel que quiera llegar. Y somos nosotros los responsables de aceptar esa salvación que Él nos ofrece. La salvación de Dios y su selección nos da seguridad. ¿Cuántos estamos seguros en Cristo Jesús? Y la razón por la cual nos escogió, a veces no lo podemos entender, porque la razón no está en nosotros, la razón está en Él. En Él está la razón por la cual Él nos escogió. Ahora veamos la segunda bendición. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. ¡Qué maravilloso! ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nunca nos podría aceptar a nosotros si no es a través de Jesucristo. Solamente somos aceptos a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo. Y precisamente, platicando con unas personas, me decían que fueron a varios lugares y que hicieron muchas cosas, llevaron muchas cosas también para que Dios les acepte. Y yo le decía, es que Jesucristo ya lo hizo todo. Y solamente Dios te puede aceptar a través del amado. Así que nosotros somos aceptos y todas nuestras maldades, todas nos alejaban de Cristo Jesús. Ninguna de nuestras maldades, por más pequeña que sea, si es que lo queremos ver así, pudiera decir Jesús, no, pues es que tu maldad es pequeña y te acepto. No, cuando digo de maldades hablo de pecados. Todos nuestros pecados nos alejaban de Cristo Jesús. Si nosotros miramos a Jesús, todas nuestras dudas van a desaparecer, porque nosotros somos aceptos en Él. Hebreos 12:2 dice que nosotros fijemos la vista en el autor y consumador de la fe, esto es, Cristo Jesús. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? No, pues es que fui a la congre, fui a la iglesia y tal hermano, tal hermana no me saludó, creo que me miró feo, ya no voy a ir. Creo que no me habló, ya no voy a ir. Pero Hebreos dice, no fijes la mirada en las personas, pon tu mirada en Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros somos imperfectos. Es más, yo estoy compartiendo ahorita aquí y si usted me sigue con la mirada, pues yo sé que nos están viendo todos los que pasamos acá, ¿verdad? Y fallamos. Pero cuando fallamos en el amor de Cristo, usted acérquese conmigo y dígame, hermano, está usted fallando en esto. Lo aceptamos con mucho amor. Y a veces no nos dicen nada y seguimos por el mismo camino. No, díganos, porque también nosotros somos seres humanos y fallamos. Yo fallo constantemente. Y entonces lo único que hago es decirle a Dios que Él me ayude. Tercera bendición, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. ¿Qué significa? Redimir significa recomprar, significa liberar pagando el rescate. Hay una historia que nos narra acerca de algo que se redimió. Y esta es la historia de un niñito que dice que él construyó un barquito velero con sus manitas, de una madera muy suave, muy ligera, muy liviana, y lo construyó y le dio todo el toque que él deseó darle, lo pintó muy bonito, y todos los días se iba al río a jugar con su barquito. El aire, la brisa del río movía su barquito y él era feliz con esa obra que construyó con sus manos. Un día, el viento sopló muy fuerte y se llevó el barquito, y el barquito se fue y se perdió de la vista del niño. El niño se puso muy triste. Después de varios días, en una casa donde vendían objetos de segunda mano, miró y dijo: ese es mi barquito. Entonces él se acercó y lo miró y dijo: sí es, yo lo reconozco, porque yo sé las pinceladas con que lo pinté. Yo sé cómo le di figura a este barquito. Entonces le dijo al dueño: me voy a llevar mi barquito, señor. El dueño dijo: no se puede, porque alguien más ya me lo vendió. Si tú te lo quieres llevar, yo te lo vendo, dijo el señor. El niño se fue muy triste, sin embargo, trabajó muy duro, juntó su dinerito y después de varios días regresó con el dueño de la tienda y le dijo: señor, ahora sí vengo por mi barquito. El dueño le dijo: aquí está su barquito. Cuando él tomó el barquito, le dijo: barquito, tú eres mío. Barquito, yo te hice y ahora te he comprado por precio. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fuimos creados por Dios, pero vino el enemigo, puso el pecado, y entonces éramos esclavos del pecado. El dueño de nuestras vidas ya no era Jesucristo, sino el maligno, y dijo: te voy a volver a comprar, y lo voy a comprar por precio, y ese precio se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por esa preciosa sangre, sin mancha, sin pecado, una sangre que ninguno de nosotros pudo haber dado. Dios no solo nos hace suyos, sino que nos ha hecho dignos para vivir con Él para siempre. ¡Qué maravilloso! Nos ha hecho dignos porque Él quiere que allí donde está Él, ahí estemos nosotros. Y esa es la promesa que Jesús dijo: donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén. También dice que el corazón de Jesús late que ninguno perezca y que todos se salven. Ese es el corazón amoroso de nuestro Padre. Nosotros hemos sido comprados por precio. Por lo tanto, no debemos descuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a continuar con la bendición número 4. Versículos 8, 9 y 10. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Dice que hemos sido iniciados en el ministerio. En el misterio, dice. Nosotros hemos sido iniciados en el misterio de su voluntad. Misterio, ¿qué es el misterio? Es una verdad que estuvo oculta, pero Dios nos ha revelado
ese misterio. ¿Cuál es esa verdad? Que todavía vamos avanzando hacia la gloriosa consumación de todas las cosas. Que cada día que pasa, que cada situación que está pasando en nuestro tiempo no es obra de la casualidad. Las guerras, los rumores de guerras, el hambre, los terremotos, la violencia y todo lo que estamos viviendo no es casualidad, sino que son las cosas que van avanzando para que la gloriosa voluntad de Dios se cumpla. Y esta iglesia, la iglesia de Dios lavada con su sangre preciosa, si estamos aquí en la tierra, volemos con Cristo Jesús. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Bueno, primero hay que predicar más, porque hay muchos que todavía no conocen del Evangelio. Bendición número 5, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice que hemos obtenido una herencia. Somos herederos. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para este tiempo y para los tiempos futuros. ¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas lo vas a obtener solamente en Cristo Jesús. Y cuando nos habla de herencia, podemos entender que nos habla de riquezas. ¿Qué entendemos cuando alguien nos habla o nos comenta o nos cuenta de que va a recibir una herencia? Nos habla de bienes, nos habla de riquezas. Y Dios también ha prometido que tenemos una herencia grande en el cielo. Ahí tenemos una casa bien bonita. Y vamos a disfrutar de esas calles de oro. ¿Quién quiere caminar en las calles de oro y en el mar de cristal? Hay algunos que ya se nos adelantaron y están disfrutando de las cosas de su Creador, de su Señor, de su Salvador. Así que también debemos esforzarnos nosotros, porque yo sí quiero esa herencia que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué riquezas tenemos en Él? Dice, la garantía de su Espíritu Santo. Tenemos la garantía del Espíritu Santo porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese día glorioso que decidiste aceptar a Jesús en tu corazón, has sido sellado con el Espíritu Santo. Y dice versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos habla de un sello divino, y ese sello divino nos indica que somos propiedad privada de Dios. Usted y yo somos posesión de Dios, y eso nos debe dar seguridad en nuestra vida. Cada día que caminamos nos debe dar seguridad de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esto también nos habla de pertenencia, que le pertenecemos a Dios. Por eso ha puesto su sello en nosotros. Estas bendiciones de las cuales hablamos en Efesios, estas bendiciones espirituales, le pertenece a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a cada uno de los cristianos nacidos de nuevo, que verdaderamente han entregado su vida a Cristo. Nos pertenece si estamos viviendo en Cristo Jesús y no en nuestras fuerzas. Estas bendiciones espirituales nos pertenecen si hemos creído en el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo,
escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estas bendiciones espirituales nos pertenecen si perseveramos y no desmayamos. Amén. Puestos de pie, vamos a orar.